Hola amigos de Invierte en Miami y nuestras marcas aliadas donde vivir en Miami y Invierte en Airbnb. Muchísimas gracias por ver este podcast. Hoy vamos a estar analizando el mercado de las viviendas de lujo. El mercado de las viviendas de lujo en los Estados Unidos ha tenido una caída como ha pasado en todo el mercado, pero yo quiero analizarlo desde el punto de vista de Miami porque es interesante lo que sucede en el mercado de Miami, porque lo que sucede en el mercado de Miami es totalmente distinto a lo que sucede en el resto del país y a nosotros nos interesa que tú estés informado y entiendas esto. ¿Por qué? Porque si tú quieres comprar, vender o rentar en el mercado de Miami, tienes que buscar especialistas, gente que sepa, que tenga información real y veraz para que tomes decisiones inteligentes y no pierdas dinero ni pierdas tiempo. Recuerden, este podcast dura apenas 5 minutos. Vamos rápido a ver este artículo. Recuerda darnos un like o hacer algún comentario a este video. Muchísimo nos ayuda. Vamos rápidamente a compartir pantalla con este artículo de Redfin que habla sobre las ventas de casa de lujo. Es un artículo del 28 de diciembre. Dice: las ventas de casas de lujo se hunde un 38%, la mayor caída registrada. Recuerden, como siempre decimos, esto no es que haya una caída como tal, sino es una corrección de lo desmesurado que creció el mercado durante la pandemia. Las ventas de casa de lujo en Estados Unidos cayeron un 38% año tras año durante los 3 meses que terminaron el 30 de noviembre del 22. La mayor caída registrada. Eso superó la caída récord del 31.4% en las ventas de casas que no son de lujo. Los datos de Redfin se remontan al 2012. ¿Aquí qué quiere decir? Las ventas de casas no de lujo cayeron un 31%, mientras las casas de lujo cayeron un 38%. Hubo una caída mayor. Aquí podemos ver justamente este gráfico que dice cómo cayeron las ventas, pero miren ustedes cómo habían subido durante la pandemia. Entonces, al ver esta caída, estamos volviendo a los niveles del 2020. En estos momentos hay una caída importante, hasta el 38%, pero es una corrección si lo vemos en números. Los mercados costeros caros lideraron la caída en las ventas de la vivienda de alta gama. Esto quiero que lo vean con lupa, porque justamente cuando yo veo esto, que los mercados costeros, no veo ninguna ciudad de Florida, ni veo a Miami dentro de esto. Esto me alegra muchísimo porque aunque está cayendo, no está sucediendo en nuestro mercado. Nuestro mercado sigue sólido, sigue caliente. Recuerden, llegando gente de Europa por temas de guerra, llegando gente de Latinoamérica por temas políticos y la migración interna, sobre todo de New York, viniendo al estado del sol, al estado de la Florida. Aquí dice que en el condado de Nassau, en New York, en Long Island, las ventas de casas de lujo se desplomaron un 65.6% año tras año durante los 3 meses del 30 de noviembre. La mayor caída entre las áreas metropolitanas más pobladas. Luego vinieron 4 áreas metropolitanas de California, que son San Diego, San José, Riverside y Anaheim. Estos mercados son prohibitivamente caros para la mayoría de los compradores, incluso cuando la economía está prosperando, por lo que no sorprende que más compradores retrocedan durante esta recesión. ¿Vieron? No está Miami, no está Florida, cuando vemos los mercados que más cayeron en el nivel de venta. Seguimos analizando, ya vamos a ver cuántas casas hay, cómo ha sido el brinco desde el 2016, cuántas casas entraron en mercado. Dice: la cantidad de casas de lujo a la venta aumentó un 5.2 años tras años, aproximadamente 163,000 durante los 3 meses que finalizaron el 30 de noviembre, el mayor aumento desde el 16, en comparación con la oferta de casas de no lujo, que disminuyó un 5.7%. Las casas de no lujo están disminuyendo en el volumen que hay en el mercado, mientras las de lujo están aumentando. Esto es interesante. Estamos viendo que cuando suben los intereses puede afectar al sector lujo, pero no necesariamente. Muchísimas de las transacciones del sector lujo se dan en cash. Entonces vemos cómo se cruzan las líneas del inventario de casas a la venta y vemos cómo aumentó en 5.2 en lujo, mientras que en no lujo cayó un 5.7. Si nos vamos a la cantidad de listing, a cantidad de casas que entraron en este trimestre, estamos viendo que sí disminuyeron las casas de lujo en un 2,9% menos año tras año, mientras que en las de no lujo un 19%. O sea, que este mercado estaba mucho más caliente que este y los listings siguen entrando en menos medida que el año anterior, pero siguen entrando en una medida que nos permite un equilibrio. Podemos ver que está a niveles pre-pandemia. Si nos vamos al precio, dice: el crecimiento de la vivienda se desacelera en todos los ámbitos. El crecimiento del precio de la vivienda se ha desacelerado en todo el mercado de vivienda debido a la disminución de la demanda. Los precios de las casas de lujo y no lujosas aumentaron un 10% año tras año durante los meses que finalizan el 30 de noviembre, en comparación con un crecimiento del 17% un año antes. El precio de venta promedio es de 1.1 en las casas lujo y en las casas no lujo 325,000. Entonces estamos viendo aquí cómo fue el crecimiento. Vemos que está muy parejo, pero si vemos la línea roja, que son las casas de lujo, en el 2021 las casas de lujo estuvieron bastante altas
y esto sigue siendo una corrección. Veamos los niveles que teníamos de precio pre-pandemia, todavía estamos muy por encima de lo que fueron los precios pre-pandemia. A este punto donde ya se da como el resumen, Redfin hace el resumen, es donde me gusta entrar y que lo veamos. Porque dice, las casas de lujo cayeron en todas las áreas metropolitanas, los mayores descensos, como les hablé ya, en Nassau, San Diego, San José, Riverside, Anaheim, y las disminuciones más pequeñas se produjeron en Kansas City, Cleveland, Virginia Beach, Milwaukee y Charlotte, en North Carolina. En la oferta, las listas activas de casas de lujo aumentaron en 21 áreas, con los mayores aumentos en Texas, Denver, Nashville, Warren, Atlanta. Las mayores caídas se produjeron igualmente en San José, Anaheim, Los Ángeles, San Luis y Miami. La cantidad de oferta bajó en Miami. Esto quiere decir que si había menos oferta en Miami es porque la demanda hizo que no hubiese tantas casas, porque las casas están saliendo más rápidas y no están tanto en el mercado. Los nuevos listados de casas de lujo cayeron en 39 zonas metropolitanas. Las mayores caídas se produjeron en San José, Oakland, Anaheim, San Diego, Orlando, Denver, Warren, Austin, Detroit y Atlanta. Pero miren los precios. Cuando hablamos de precios, dice, el precio medio de venta de las casas de lujo aumentó en todas las áreas metro, excepto en San José. Y los mayores saltos se produjeron: Miami, 28% año tras año. Tampa, 27%. Charlotte, que no es en Florida, West Palm Beach en Florida, Orlando en Florida. Y los momentos más pequeños en San Francisco, Nassau, Oakland y Portland. Eso quiere decir que miren cómo los precios en Miami, Tampa, West Palm Beach y Orlando siguen siendo la zona donde hubo mayor revalorización. Por eso nuestro mercado es tan bueno, por eso es importante que inviertas en bienes inmuebles en mercado como este, porque el mercado no cae. Si tú tienes un dinero, ves como la bolsa se ha desplomado, que toda aquella que tiene gente que tiene un 401k, ese 401k hoy en día está desplomado. Si tuviesen en bienes inmuebles, vean ustedes, ese inmueble lo tuvieses rentado, lo tuvieses produciendo, sea en Airbnb o una renta larga, estaría ganando valor y adicionalmente estarías ganando la renta. Miren ustedes este cuadro nos presenta el área metro, las viviendas vendidas en la variación interanual, los listings o anuncios activos, los nuevos listados y el precio de venta promedio y el precio medio de venta en variación interanual. Vamos a ver ustedes cuando vemos las viviendas vendidas en Fort Lauderdale cayeron un 52%, pero los precios, como ven aquí, el precio medio de venta subió en Fort Lauderdale un 19%, a 1.600.000 en promedio. Aunque caen las ventas, los precios suben. Miren ustedes, en Miami cayeron las ventas en un 53%, pero los precios subieron en un 28%. Vean esto, Orlando un 23%. Analicémoslo con todas las demás zonas metros que tenemos aquí. West Palm Beach un 25%, el promedio de los Estados Unidos fue 10%. Nosotros en Miami tenemos un 28, en West Palm Beach tenemos un 25. Aquí vemos Tampa, Florida, un 27 también. Ven ustedes 13, 5, 8, 14. Todos los mercados están por debajo de lo que es Florida. Señores, es importantísimo que ustedes busquen asesoría y si tienes un dinero que quieres invertir, que quieres buscar la mejor rentabilidad, debes tú llevarlos al mercado del real estate. Es importante traerlos a mercados como Miami, como Florida. ¿Por qué? Porque puedes ganar tanto la plusvalía como la renta. Es un mercado que sigue caliente y seguiría caliente por muchísimo, muchísimo tiempo. Gracias por ver este análisis del artículo Redfin de las casas de lujo. Recuerda darnos un like que muchísimo nos ayuda y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales de Invierte en Miami, Invierte en Airbnb y Dónde Vivir en Miami. Muchísimas gracias y que tengas muy buen día.